En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en la fe cristiana, este informativo teológico de hora 60. Saludo cordialmente a Mariano Reino Bucho en los controles. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes para todos. Bueno, vos sabés, Mariano, que terminamos de desarrollar los temas referidos a la teología sacramentaria y vamos ahora a la parte más interesante de nuestro curso, que es la teología moral, que está vinculado con el obrar de las personas. La teología moral es la parte de la teología que nos ayuda a saber si algo está bien o está mal, si algo nos acerca a Dios o nos aleja de Él, en fin, tema muy importante. Y comenzaremos desarrollando nada más ni nada menos que los temas de la libertad, la ley y la conciencia. Lo haremos de un modo dinámico porque el contenido es largo, ¿no? Pero, en fin, van a ver cómo en esta última parte, todo este bloque, del tema 29 al 40, son temas muy prácticos. Cuando veamos cada uno de los mandamientos, es justamente una gran ayuda para el examen de conciencia, una gran ayuda para aprender también muchas cosas que son absolutamente aplicables a la vida cotidiana. Bueno, entonces la libertad es un don que nos ha dejado Dios, que fundamentalmente nos lo ha dado porque nos quiere dar el premio de la bienaventuranza, el premio del cielo. Si no tuviéramos libertad, si fuéramos unos robots, si fuéramos unos animales que solo nos manejamos por los sentidos, por los instintos, no tendríamos derecho a un premio. Entonces Dios nos quiso dar esta libertad tan particular, la libertad de ser sus hijos. Es un término, ya lo veremos, análogo, o sea que también con palabra libertad, igual la palabra ley, diríamos, a veces uno puede entender una cosa u otra. Podemos hablar de libertad de coacción, que es la que goza la persona que puede realizar externamente lo que ha decidido hacer, sin ningún tipo de imposiciones, sin ningún tipo de impedimentos, y así se habla de libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de tránsito, etc., ¿no? Esta libertad de elección, o también llamada libertad psicológica, nos permite decidir autónomamente. O sea, yo decido aceptar o rechazar, ¿no? Sin imposición, sin coacción, sin violencia, sin ningún tipo de determinismo, ¿no? Bueno, en este sentido ya más moral, ¿no? Se refiere a la capacidad de afirmar y amar el bien, ¿no? Porque es propiamente libertad, lo vamos a ver, cuando se ejerce para hacer el bien. Si efectivamente la libertad es mal usada, no debería llamarse libertad. Se puede llamar libertinaje, por ejemplo, o abuso de la libertad, pero desde nuestra perspectiva, esta perspectiva moral, no es verdadera libertad, ¿no? Entonces, este afirmar o amar el bien, que es objeto de la voluntad libre, sin estar esclavizado por las pasiones desordenadas, ¿no? Y por el pecado. Efectivamente, las pasiones, ya lo hemos dicho alguna vez, no son ni buenas ni malas, todo depende el tema, la acción que refuerza. Una cosa es una acción de un modo tranquilo, otra es apasionadamente. Si uno hace una acción buena apasionadamente, aquella acción es más buena todavía. Si uno hace algo malo con pasión, aquello... Bien, entonces están esas pasiones desordenadas, que efectivamente nos pueden llevar a hacer el mal. Entonces nosotros tenemos que conseguir vivir de modo tal de no estar esclavizado por el pecado y por las pasiones. En fin, esto es el gran tema de todo este ciclo, digamos, que comenzamos ahora a partir del tema 29. Entonces les decía, Dios ha querido la libertad humana para que el hombre busque 5 acciones a su Creador y, adhiriéndose libremente a Él, alcance la plena bienaventuranza de la perfección. O sea, la bienaventurada perfección, el cielo, para siempre, el lugar que Dios ha preparado para los que le aman. Esta libertad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, o sea, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo presión, ¿no? Bajo una presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Así el hombre logra esta dignidad cuando, liberándose totalmente de esa esclavitud de las pasiones y del pecado, tiende a su fin
con la libre elección del bien y procura los medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo creciente. ¿Se va entendiendo, Mariano, más o menos este tema? Sí, sí. Bien. Entonces la libertad es algo a cultivar, la libertad es algo a trabajar, es algo a ganarse, es un don, pero que también uno tiene que hacer su parte, porque uno cuando elige o libre o esclavo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando hablamos de las adicciones, esto se ve clarísimo, ¿no? O sea, lo que genera una adicción es estar poniéndose preso, es estar metiéndose en una cárcel. Cuando uno dice la droga o el alcohol, la pornografía, no sé, cuando ello nos tiene preso, nos encarcela, nosotros queremos ser libres, con esta libertad de los hijos de Dios para hacer el bien. Entonces, la libertad de la actuación exterior, de la necesidad interior y de las pasiones desordenadas, lo decíamos hace un ratito. Entonces, todo esto hace posible el amor, elegir a Dios libremente, la libre afirmación, yo lo quiero hacer porque lo elijo, porque soy libre, ¿no? Este es el verdadero amor a Dios. Por eso también, en fin, hablando un poco de este tema, no es exactamente esta cuestión, pero qué importante es que la gente, sobre todo los padres, enseñen a los hijos una religión que esté basado en la libertad, no en la coacción, no en la imposición, no en la obligación, porque si no, aquello puede tener un efecto rebote. El día que uno ya no es más coaccionado, apretado, obligado, impuesto, en fin, no va a querer saber nada. Sobre todo en la religión, digamos, hay que educar en la libertad. Y en general hay que educar en la libertad. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay que exigir? No, hay que exigir, hay que mostrar el bien, pero digamos, hay que razonarlo con la persona, lo tiene que entender, o sea, no solo lo tiene que hacer por presión. Esto fundamentalmente en la educación de los padres a los hijos, en fin, de alguna manera también la educación escolar, en fin, igual libertad, pero que tienen los niños, pero también, digamos, hay que exigirles y tienen que aprender y tienen que estudiar. Tampoco puede ser una cosa así absolutamente, ¿no? Es una libertad para que hagan lo que quieran, porque no, en ese momento necesitan los chicos, ¿no? Necesitan una enseñanza, una orientación, una exigencia, un aprendizaje, que los adultos tienen que llevarlos, ¿no? Es muy prudencial, porque a veces en algunos temas no hay un termómetro, en un centímetro, que dice hasta aquí o hasta allá. Dependerá. Y justamente el padre, el maestro, tendrá que ser sabio y prudente para ver cómo se exige, cómo se pide, cómo se dice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, se afirma que la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. O sea, que Dios nos ha creado libre y es algo, esta libertad que caracteriza al hombre y lo hace especialmente imago Dei, imagen de Dios. La Sagrada Escritura considera la libertad humana desde la perspectiva de la historia de la salvación, en el sentido que el pueblo elegido, caminante, esperando al Salvador, al Emanuel, al esperado, al deseado, al Señor, a Jesús, ¿no? Que justamente nos hizo libres porque nos liberó de la esclavitud del pecado, nos liberó de la muerte eterna, nos abrió las puertas del cielo. Entonces toda la historia de la salvación está encaminado a eso, a que efectivamente el pueblo elegido, los hombres en general, alcancen la bienaventuranza eterna. Esta lo explica aquí, ¿no? A causa de la primera caída, la de Adán y Eva, esta libertad que el hombre había recibido de Dios quedó sometida a la esclavitud y al pecado, aunque no se corrompió por completo. Esto es bueno aclararlo, en fin, no es que la naturaleza humana esté absolutamente corrompida, está dañada, está inclinada hacia el mal, está lastimada, pero siempre podrá hacer el bien con la ayuda de Dios. Bueno, por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres, nos rescató del pecado que nos tenía sometidos a la esclavitud, y solo colaborando con la gracia que Dios, por medio de Cristo, el hombre puede gozar de la plena libertad en el sentido moral, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero ¿puede el hombre hoy rechazar las tentaciones? ¿Puede el hombre de hoy rechazar el pecado? ¿Puede el hombre de hoy portarse bien? Sí puede, pero necesita de la gracia de Dios, necesita de la ayuda de Dios, porque hoy el mundo no está tan fácil, ¿no? Y son muchas las tentaciones que se presentan, y uno es débil, entonces buscar la gracia, la ayuda. ¿Cómo?
y fundamentalmente a través de los sacramentos, ¿no? La confesión frecuente, la Eucaristía, ¿no? Después las buenas lecturas, el acompañamiento espiritual. O sea, hay muchas herramientas que podemos aprovechar para justamente hacer el bien y crecer en libertad. Las autoridades humanas deben respetar la libertad y no ponerle más límites que los exigidos por las leyes justas, ¿no? Porque no es la autoridad la que otorga gratuitamente a sus súbditos o a sus ciudadanos la libertad. La libertad, digamos, es anterior a la autoridad, ¿no? Y justamente la autoridad tiene que permitir que las personas se muevan con libertad. Libertad, responsabilidad. Ojo que estamos hablando siempre de libertad para hacer el bien. Pero conviene no olvidar que no basta que las decisiones sean libres para que sean buenas. Algunos tienen como paradigma de la bondad la libertad. Si es libre, es buena. No. Puede ser libre y puede ser malo. Es más, para que sea malo, moralmente tiene que haber sido libre. Para que sea imputable tiene que ser libre. Si uno no ha sido libre para hacer algo malo, uno es inimputable. ¿Esto se entiende, Mariano, también? Sí. Y ya vamos a hablar un poco ahora de cosas que a uno le quitan un poco la libertad, ¿no? Cuando hablemos de la conciencia. Bueno, sigamos adelante. Vamos a hablar de la ley moral natural. Entonces, te decía, el concepto de ley es análogo porque podemos predicar cosas que son bastante parecidas, pero no exactamente iguales. Por ejemplo, cuando hablamos de ley natural, ley nueva o ley de Cristo, leyes humanas, leyes políticas o leyes eclesiásticas, son todas tienen un sentido muy distinto, aunque todas ellas tienen algo en común, ¿no? Cuando hablamos de este tipo, ley divina positiva, ley canónica, bueno. Entonces, ¿qué es la ley eterna? La ley eterna es ese plan de Dios cuando hizo la creación, ¿no? Que gobierna el cosmos, que gobierna, digamos, todo lo creado. Por eso dice aquí que se llama ley eterna, el plan de la sabiduría divina para conducir la creación a su fin. Por lo que se refiere al género humano, corresponde el eterno designio salvífico de Dios por el que nos ha elegido en Cristo para ser santos, inmaculados en su presencia, eligiéndonos de antemano y para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. O sea, existe la ley eterna para el hombre, ya lo veremos, se llama ley natural, que es como una brújula que el hombre lleva en el corazón, que le ayuda a distinguir lo que está bien, lo que está mal, y muchas verdades que vienen justamente en la naturaleza. Entonces, Dios, léemelo Mariano acá, dice, concretamente Dios provee a los hombres de manera diversa respecto a los demás seres que no son personas, no desde fuera, mediante las leyes inmutables de la naturaleza física, sino desde dentro, mediante la razón que, conociendo con su luz natural la ley eterna de Dios, es capaz de indicar al hombre la justa dirección de su libre actuación. Estamos hablando de la ley natural. El animal se mueve por el instinto. Tiene la ley del instinto, se mueve por la ley del instinto. En cambio, el hombre es un ser inteligente, entonces tiene una ley moral natural, que es justamente la participación de la ley eterna de la criatura racional, del hombre. Es esa misma ley, repetimos, que está en los seres dotados de razón, de inteligencia, y es por tanto una ley divina, la ley divina natural, que consiste en la misma luz de la razón que permite al hombre discernir el bien y el mal, y que tiene fuerza de ley en cuanto voz e intérprete de la más alta razón de Dios, de la que nuestro espíritu participa y que nuestra libertad se adhiere. O sea que el hombre, en general, cuando ha sido creado, tiene esa capacidad de distinguir el bien y el mal. Es verdad que el hombre se puede corromper de tal manera que al final termine poniendo excusas y diciendo que es bueno lo que es malo, o incluso creyéndolo, ¿no? Por eso ya vamos a hablar al final que las personas tienen la obligación de ir formando esa conciencia, ¿no? Para efectivamente poder interpretar, vivir la ley moral natural. ¿Por qué se llama natural? Porque esa ley es para toda la naturaleza humana, para todos los hombres. Ley moral natural es un primer paso en la comunicación a todo el género humano del designio salvífico divino, ¿no? Cuyo conocimiento solo se hace posible por la revelación. O
sea, el hombre nace con esta orientación, con esta idea fundamental que le ayuda a distinguir el bien y el mal, ¿no? Pero, digamos, se termina de esclarecer la verdad con la revelación, o sea, con la venida de Jesucristo. Jesucristo también nos revela muchas cuestiones que tienen que ver con la bondad o la maldad de los actos del hombre. Por eso nosotros, al saber qué es lo que está bien y lo que está mal, acudimos a la Biblia. Aprovechamos, evidentemente, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿no? Pero también otras muchas enseñanzas del Señor. Bien, entonces la ley natural tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo como igual a uno mismo. Bueno, vamos a ver las propiedades. Mariano, léeme acá el primer texto sobre las propiedades de la ley natural. Es universal porque se extiende a toda persona humana de todas las épocas. Bien, ¿qué más? Es inmutable y permanente a través de las variaciones de la historia. Subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas. Otra característica. Es obligatoria, ya que para tender hacia Dios, el hombre debe hacer libremente el bien y evitar el mal. Bien, ¿y para esto? Debe poder distinguir el bien del mal, lo cual sucede ante todo gracias a la luz de la razón natural. La observancia de la ley moral natural puede ser algunas veces difícil, pero jamás es imposible. Mariano, ¿se entiende de lo que estamos hablando? Sí. Ahora vamos a hablar de cómo efectivamente es el conocimiento de estas normas, digamos, que están en la naturaleza humana. O sea, no hubiera sido falta que Dios le hubiera dicho a Moisés, está mal matar, está mal robar, está mal sacar a la mujer a tu prójimo. Eso el hombre ya lo tenía incorporado, digamos, en esto que llamamos ley natural. Igual Dios quiso darnos los mandamientos para que esto quedara claro, ¿no? Y después también Jesucristo nos quiso revelar otras muchas cosas para quedar claro y no hubiera ninguna duda, ¿no? Bien, entonces, de hecho, no todos los preceptos son percibidos por todos de una manera clara e inmediata, no todo se entiende. No sé, por ejemplo, decimos que el matrimonio es para siempre y que el divorcio no está bien, pero eso a veces no es tan evidente. A veces hay que hacer un razonamiento, a veces hay que hacer, digamos, en la lógica de poder seguir no solo las enseñanzas reveladas, sino viendo justamente lo que le hace bien o mal a la persona, independientemente de cualquier religión, ¿no? Y eso, digamos, le puede costar, sobre todo a una persona que no tiene, digamos, una formación moral, ¿no? O nunca se ha dedicado a pensar algunas cuestiones. Los antiguos griegos, por ejemplo, que tienen sus libros de ética, bueno, sin ser cristianos, porque Jesucristo vino muchos años después, bueno, tenían una noción de lo que era la bondad, lo que era el bien, lo que era la verdad, una noción de moral, ética extraordinaria. Bueno, entonces, su efectivo conocimiento puede estar condicionado, el conocimiento de la ley moral natural, ¿no? Por las disposiciones personales de cada uno, también por el ambiente social y cultural. Por ejemplo, yo digo, un ejemplo que puede ser que no se dé, pero una persona que nació en el ámbito de la mafia siciliana, por decir un ejemplo, o palermitana, o napolitana, claro, la vendetta, o sea, la venganza es algo que como que si no se hiciera, estaría siendo un cobarde, no estaría respetando la propia familia, y la venganza es de por sí mala. Es mala la venganza. Uno no se puede vengar. Es de ley natural que no hay que vengarse. Pero bueno, quizá la cultura, la enseñanza, el ámbito en el que se movió, piensa que justamente si no toma venganza, está haciendo mal. Bueno, esa conciencia, ya lo veremos, tiene una conciencia que está equivocada, errónea. Puede ser por ignorancia, pero no está juzgando rectamente. Entonces, puesto que en la situación actual las secuelas del pecado no han sido totalmente eliminadas, la gracia y la revelación son necesarias al hombre para que las verdades morales puedan ser conocidas por todos sin dificultad y con una firme certeza y sin mezcla de error. Bueno, ¿qué es la ley divino-positiva? La ley divino-positiva son los mandamientos, ¿no? Ustedes recuerdan que esta ley antigua fue revelada por Dios a Moisés y fue el primer estado de la ley revelada.
Estas prescripciones están resumidas en los 10 mandamientos que expresan conclusiones inmediatas de esta ley moral natural de la que estamos hablando. Esta entera economía del Antiguo Testamento está sobre todo ordenada para preparar, anunciar y significar la venida de Jesucristo, la venida del Salvador. Con Jesucristo llega la nueva ley, la ley evangélica, la ley de Cristo, la ley de la gracia, ¿no? La gracia, porque efectivamente Jesucristo vino a darnos este don. Y los preceptos externos de los que también habla el Evangelio preparan para esta gracia o despliegan sus efectos en la vida. Por ejemplo, Jesucristo dice, cuando habla del matrimonio y de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, Jesucristo dice, bueno, ¿y por qué se permitía el libelo del repudio? Bueno, pero al principio no era así, dice Jesucristo, ¿no? Y entonces nos vuelve a recordar aquello que en el principio estaba claro, ¿no? En que efectivamente el matrimonio era un hombre con una mujer y para siempre, hasta que la muerte los separe. Bueno, el elemento principal de la ley de Cristo es la gracia, lo repetimos, esta gracia que nos llega del Espíritu Santo, que sana al hombre entero y se manifiesta en la fe que obra por el amor. Léeme un poquito, por favor, Mariano. Es fundamentalmente una ley interna que da la fuerza interior para realizar lo que enseña. Esto es la gracia, ¿no? Una fuerza interior que nos da, esa fuerza nos permite realizar lo que enseña el Evangelio. ¿Qué más? En segundo lugar, es también una ley escrita. En las enseñanzas del Señor, el discurso de la montaña, las bienaventuranzas, etcétera, y en la catequesis moral de los apóstoles, y que pueden resumirse en el mandamiento del amor. Estamos hablando de la nueva ley, del Evangelio, de la ley de la gracia. Sigue leyendo, Mariano. Esta gracia del Espíritu Santo, infusa en el corazón del creyente, implica necesariamente vivir según el Espíritu y se expresa a través de los frutos del Espíritu, a los cuales se oponen las obras de la carne. Bien. La Iglesia, con su magisterio, es intérprete auténtico de la ley natural. Perfecto. Entonces, esta ley natural, todos los hombres deberían cultivarla también para conocerla. No es solo de los católicos, sino que todos los hombres han nacido con este regalo, con este don. Entonces, esta misión no se circunscribe, les decía, solo a los fieles. Por mandato de Cristo, dice, euntes docete omnes gentes, o sea, vayan y enseñen a todas las personas. Hay que ser a todas las personas estas enseñanzas de la Iglesia, estas enseñanzas de Cristo, estas enseñanzas de Dios. De ahí la responsabilidad que incumbe a los cristianos en la enseñanza de la ley moral natural, ya que por la fe y con la ayuda del magisterio la conocen fácilmente y sin error, ¿no? O sea, hoy, Mariano, no es fácil a veces predicar, creer, contar algunas verdades, porque algunas verdades, en fin, no sé, hoy en el colegio estábamos hablando de cómo encontrar la mejor manera para explicar que los actos homosexuales, digamos, no pueden ser, como enseña la Iglesia, actos ordenados, son actos que son inmorales, ¿no? Bueno, y hay cosas que hoy es difícil a veces explicar. Dice, bueno, pero entonces los están discriminando. No, la Iglesia no discrimina a nadie, los quiere también a los homosexuales, pero digamos lo que es el acto homosexual, ¿no? Igual que también el acto sexual fuera del matrimonio, también. Ah, pero ¿cómo? Entonces los novios no pueden tener relaciones. Y mirá, lo que enseñó siempre la Iglesia es que efectivamente esas demostraciones de afecto sexual están para cuando ya hay un sí, ¿no? Y que además tiene que estar abierto a la vida. Bueno, estas cosas hoy mucha gente no lo puede creer, dice, pero esto es medieval, esto es oscurantista y retrógrado. ¿Quién cree que hay que vivir en el noviazgo la castidad, ¿no? Pero bueno, uno esas cosas las tendrá que enseñar y decirles, aunque a mucha gente no le gusten. Sí, creo que también pasa por una decisión de vida de cada uno, ¿no? Me parece por supuesto. Que es como, más allá de estos temas puntuales, es cualquier cosa que uno le enseñen en la vida, depende de uno incorporarlas o no. Digo, desde la formación escolar, digo, de contenido, hasta lo que tiene que ver con los valores o con cómo desarrollar su vida, uno tiene la libertad, volviendo un poco a esa idea, de elegir los caminos después, me parece, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, ¿y qué decir de las leyes civiles? Entonces, las leyes civiles son esas disposiciones normativas emanadas por autoridad estatal, generalmente por el órgano legislativo del Estado,
con la finalidad de promulgar, explicitar o concretar las exigencias de la ley moral natural, que son necesarias para hacer posible regular adecuadamente la vida de los ciudadanos. O sea que el mandamiento dice no matar, y bueno, la ley también civil también pone en el Código Penal, habrá delito, digamos, el matar a una persona, o el robar, etcétera, etcétera. Entonces, estas leyes deben garantizar principalmente la paz y la seguridad, la libertad, la justicia, la tutela de los derechos fundamentales de la persona y la moralidad pública. Así que esta virtud de la justicia comporta también la obligación moral de cumplir las leyes civiles justas, ¿no? Ayer predicaba un retiro y hablando del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es honrar a los padres, bueno, también incorpora este cuarto mandamiento el amor al país, ¿no? Y los derechos y deberes de los ciudadanos y de los gobernantes, ¿no? O sea que efectivamente todos estamos llamados a vivir esto y la ley tiene que estar orientada justamente a la búsqueda del bien común general, ¿no? A proteger y tutelar los derechos también de las personas que muchas veces son anteriores a la propia legislación civil, ¿no? Bien, entonces son injustas las leyes que se oponen a la ley moral natural, al bien común o a la sociedad. Más concretamente, Mariano, me lees uno. Que prohíben hacer algo que para los ciudadanos es moralmente obligatorio o que mandan a hacer algo que no puede hacerse sin cometer una culpa moral. Por ejemplo, no sé, a un médico que le obliguen a realizar un aborto cuando él justamente no comparte con esa ley, si existiera, que en el país no existe, pero tiene todo el derecho a rechazar, ¿no? Y no se lo puede imponer. A ver, Mariano, el número 2. Las que lesionan positivamente o privan de la debida tutela bienes que pertenecen al bien común, la vida, la justicia, los derechos fundamentales de la persona, el matrimonio, la familia, etcétera. Claro, cuando el Estado no solo no tutela, sino que, por ejemplo, quita algunos derechos que pertenecen, ¿no? a las personas o a las familias, a los matrimonios. Bien. 3. Las que no son promulgadas legítimamente. 4. Las que no distribuyen de modo equitativo y proporcionado entre los ciudadanos las cargas y los beneficios. Bien. Entonces, y rematamos con este texto. Las leyes civiles injustas no obligan en conciencia, al contrario, hay obligación moral de no cumplir sus disposiciones, sobre todo si son injustas por las razones indicadas en el apartado 1 y 2, de manifestar el propio desacuerdo y de tratar de cambiarlas en cuanto sea posible o al menos de reducir sus efectos negativos. O sea que efectivamente las leyes tienen que ser justas, ¿no? Bueno, a veces habrá que recurrir a la objeción de conciencia. ¿Vos sabés lo que es esto, Mariano, la objeción de conciencia? Algo. Es el típico caso que te decía del médico que se opone a realizar un aborto porque digo, esto va directamente contra mi conciencia, entonces esto yo no lo puedo hacer, no lo debo hacer, no lo quiero hacer. Bueno, respecto de las leyes eclesiásticas y los mandamientos de la Iglesia. Entonces, la Iglesia es de Cristo, Cristo es su cabeza, pero también está asentada en la tierra y también necesita una organización y también tiene el derecho, digamos, de justamente organizarla a través de leyes, ¿no? Entonces, por eso, para salvar a los hombres, también Dios ha querido que formen una sociedad y esta Iglesia, fundada por Jesucristo, dotada por Él de todos los medios para cumplir su fin sobrenatural, que es la salvación de las almas, y entre estos también está la potestad legislativa, que tiene el Romano Pontífice, el Papa, para toda la Iglesia, los obispos diocesanos para su diócesis, ¿no? Las autoridades equiparadas a ellas, por sus propias circunscripciones, ¿no? Esta mayor parte de las leyes de ámbito universal están contenidas en el Código de Derecho Canónico, que es una ley, pero hay otras muchísimas, ¿no? Existe un código para los fieles de rito latino y otra para los de rito oriental. Y estas leyes eclesiásticas originan una verdadera obligación moral, que será grave o leve según la gravedad de la materia. Por ejemplo, Mariano, acá hay 5 mandamientos que se llaman los mandamientos de la Iglesia, que no son los mandamientos de la ley de Dios, no son los mandamientos que Dios le dio a Moisés, sino que 5 normas importantes que da la Iglesia. Léemelas. Primera. Oír misa entera los domingos y días de precepto. Segunda. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año.
y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Perfecto. Tercero. Comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección. Cuarto. Ayunar y abstenerse de comer carne los días establecidos por la Iglesia. Y último. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Bueno, estos son los 5 principales preceptos o mandamientos de la Iglesia. Y para ir terminando, hablemos un poquito de libertad y ley. Entonces, hemos dicho que para algunos, libertad y ley se oponen y se limitan recíprocamente, como si la libertad empezara donde se acaba la ley y viceversa, pero esto no es así. Además, justamente, la ley debería estar para tutelar la libertad y para tutelar los derechos. Por eso el comportamiento libre procede del conocimiento que se tiene del bien y del mal. O sea, libremente realiza el bien contenido en la ley moral y libremente evita el mal conocido mediante la misma ley. O sea que esta negación del bien conocido mediante la ley moral no es la libertad, sino el pecado. Lo que se opone a la ley moral es el pecado y no la libertad. Por eso la ley ciertamente indica que es necesario corregir los deseos de realizar acciones pecaminosas que una persona puede experimentar, deseos de venganza, de violencia, de robar, ¿no? Y no es libre porque se deje llevar por esos deseos, ¿no? Hace mal, pierde la libertad, está actuando de un modo inmoral también. Entonces, obrar mal no es liberación, sino nada más es esclavitud, porque efectivamente quien está acostumbrado a obrar de mala manera termina esclavizado por ese pecado que puede convertirse en vicio, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, dejamos acá y vemos lo último, la conciencia moral, la conciencia interesantísima. La conciencia es un juicio, o sea, un pensamiento de la inteligencia, de la razón, en la que la persona reconoce la cualidad moral de un acto. ¿Esto está bien o esto está mal? ¿Qué te dice tu conciencia? Te dice, está bien, hacelo. Si te dice está mal, no vayas contra tu conciencia. Conciencia que, lo volvemos a repetir, hay que formarla, porque uno puede tener la conciencia deformada. La conciencia formula entonces la obligación moral a la luz de la ley natural. Y es obligación del hombre hacer lo que le dicta su conciencia. No se puede ir contra la propia conciencia. La conciencia es la norma próxima de moralidad personal, lo que decíamos recién. Por eso cuando se actúa contra ella se comete un mal moral. Y este papel de norma próxima pertenece a la conciencia no porque ella sea la norma suprema, sino porque tiene para la persona un carácter último ineludible. O sea, la conciencia no dicta la norma viene dada por Dios en la norma moral, pero la conciencia es la que la conoce y la que la aplica. Bien, entonces hay distintos tipos de conciencia. Léeme este primer tipo de conciencia, Mariano, se llama conciencia recta o verdadera. La que juzga con verdad la cualidad moral de un acto. Perfecto. ¿Y errónea? ¿Conciencia errónea? A la que no alcanza la verdad, estimando como buena una acción que en realidad es mala o viceversa. Bien. La causa del error puede ser la ignorancia. Hay 2 tipos de ignorancia. La primera... Invencible e inculpable, si domina hasta tal punto a la persona que no queda ninguna posibilidad de reconocerla y alejarla, o vencible y culpable, si se podría reconocer y superar, pero permanece porque la persona no quiere poner los medios para superarla. Bien, entonces, invencible o vencible, que es culpable. Por ejemplo, no sé, yo a veces doy un ejemplo un poco ridículo, estas personas que se dedican a operar, que su especialidad se llaman cirujanos. Un cirujano que se deja la tijera, las gasas y el bisturí adentro del enfermo, lo cosió, y que después diga, es que yo no sabía que... Pero ¿cómo no sabía? O sea, esa ignorancia es absolutamente culpable. O sea, uno no puede alegar ignorancia de, en este caso, un médico, cirujano, de algo tan fundamental. O sea, es responsable de esta ignorancia. O sea, no vale decir, yo no sabía. Bueno, en este caso hay obligación de saber, ¿no? En cambio, hay ignorancias que puede ser que no sea culpable. Habrá que ver cada caso, ¿no? Si es culpable o no es culpable. Por eso, la conciencia culpablemente errónea no excusa de pecado y aún puede agravarlo. O sea, si la conciencia es
ignorante, pero es culpable por su culpa. Bien. En cambio, la conciencia además, por otro lado, puede ser cierta cuando emite un juicio con seguridad, ¿no? Y probable cuando juzga que el convencimiento de que existe una cierta probabilidad de equivocación, pero es menor la probabilidad de acertar. ¿Es cierta o dudosa? Dudosa. ¿Cuándo es dudosa? Cuando la probabilidad de equivocarse se supone igual o mayor que la de acertar. Y por último existe una conciencia perpleja. Es la que tiene la persona cuando piensa que las dos acciones son malas. Es terrible esto. ¿Qué hago? ¿Me quedo a cuidar al abuelo que está enfermo y estoy solo o voy a misa? Porque si no voy a misa cometo pecado. Pero si dejo al abuelo solo también cometo pecado. Entonces tener la conciencia perpleja puede ser tremendo, ¿no? Cuando uno no puede decir. Dudosa, ya lo vamos a ver. Cuando hay duda, ¿qué hay que hacer? Salir de la duda. ¿Esto está bien o está mal? Dudo, no sé. Bueno, consulto, estudio, pregunto, salgo de la duda y después decido. Por eso, en la práctica se debe seguir solo la conciencia cierta y verdadera o la conciencia que es errónea, pero es invenciblemente errónea. Y no se debe obrar con conciencia dudosa, sino que es preciso salir de la duda. Aquí dice, rezando, estudiando, preguntando, etc. Y por último, Mariano, léeme estos últimos textos sobre el tema de la formación de la conciencia. Las acciones moralmente negativas realizadas con ignorancia invencible son nocivas para quien las comete y quizá también para otros, y en todo caso pueden contribuir a un mayor oscurecimiento de la conciencia. Bien. De ahí la imperiosa necesidad de formar la conciencia. Bien, ¿qué más? Para formar una conciencia recta es necesario instruir la inteligencia en el conocimiento de la verdad, para lo cual el cristiano cuenta con la ayuda del magisterio de la Iglesia, y educar la voluntad y la afectividad mediante la práctica de las virtudes. Es una tarea que dura toda la vida. Por eso, algo para formar bien la conciencia cristiana es, por ejemplo, el estudio del catecismo. El catecismo, ¿no? es un tesoro, es un don, es un regalo que me dejó San Juan Pablo II. Bueno, queremos saber qué es lo que está bien y qué está mal. Bueno, veamos qué dice, qué enseña el catecismo, o sea, el magisterio, ¿no? Bien, entonces para la formación de la conciencia son especialmente importantes la humildad, ¿no? La humildad que se adquiere viviendo la sinceridad ante Dios en la orientación o dirección espiritual, ¿no? Etcétera. Bien, terminamos. Una última idea entonces, esto, no termina nunca la formación de la conciencia. Por eso qué importante es en la formación tener esas lecturas espirituales que nos van ayudando y nos van enseñando. Qué importante formar la conciencia en el plano profesional. Si uno es médico, arquitecto, abogado, lo que sea, bueno, la ética profesional pasa por la formación, ¿no? Y saber realmente cómo uno debe obrar éticamente, moralmente en el propio trabajo. Para eso hay que leer o estudiar, preguntar, asesorarse, en fin. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, siendo las 4:08. Como siempre, la bibliografía fundamental es el Catecismo de la Iglesia Católica y los números están un poco dispersos, pero fundamentalmente agrupados de 1730 a 1742, ¿no? Y siguientes. Bueno, como les decía, entramos en esta nueva etapa que es la teología moral. Van a ver que es apasionante cómo vamos a ir avanzando y viendo lo que el Señor quiere para hacernos felices, porque hay unos que piensan, bueno, la vida es bella y viene Dios a darnos normas, leyes para complicarnos la vida. No es así. Justamente esas normas, esas leyes, esos mandamientos son para que el hombre sea feliz acá y feliz en el cielo. Y solo se es feliz en el cielo si uno ha sido feliz en la tierra. Y solo uno consigue ser feliz en la tierra en la medida que cumple la voluntad de Dios y cumple sus mandamientos. Ya es la hora, me despido, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.